Una humilde señora de la limpieza comparte su comida con una niñita en silla de ruedas, sin imaginar que es la hija del multimillonario dueño de la empresa. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana cuando June empujaba su carrito de limpieza por la entrada de la Torre Continental. Las ruedas chirriaron sobre el piso encerado, pero nadie prestó atención a ese sonido. Era como si ella fuera parte del mobiliario, necesaria pero completamente ignorada. A June le gustaba esta hora del día. Los pasillos aún estaban vacíos, silenciosos, sin el apuro de los ejecutivos ni el taconeo de los tacones altos de las asistentes. Podía trabajar en paz, perdida en sus propios pensamientos, planeando qué hacer al llegar a casa para cuidar a su madre. Tomó el primer trapo del carrito y comenzó a limpiar los ventanales de la planta baja con movimientos automáticos y precisos. 5 años haciendo lo mismo, en el mismo lugar, para la misma gente que nunca la saludaba. A veces, June se preguntaba si alguien notaría si ella simplemente desapareciera. Probablemente no. El primer grupo de empleados llegó a las 8 de la mañana. June ya estaba en el segundo piso, aspirando la alfombra del área de recepción. Pasaban a su lado hablando de reuniones, plazos, informes. Sus voces se fusionaban en un murmullo constante que ella había aprendido a filtrar. «Buenos días», murmuró a una mujer con un traje azul. La mujer ni siquiera la miró. June suspiró y continuó aspirando. No debía sentirse mal, así eran las cosas. Ella limpiaba, ellos trabajaban, cada uno seguía con su vida. Durante la mañana, June subió y bajó por los pisos con su carrito. Limpió escritorios, vació papeleras, organizó salas de reuniones. La gente pasaba a su lado como si fuera invisible. Un hombre tropezó con ella en el pasillo sin siquiera disculparse. Una asistente dejó café derramado sobre una mesa, sabiendo que June lo limpiaría. Un ejecutivo arrojó un papel al suelo justo frente a ella. Ella recogió todo en silencio. Era su trabajo, era su vida. «Permiso», dijo un joven pasante, apartándola suavemente. June se hizo a un lado sin quejarse. En el tercer piso, una mujer hablaba en voz alta por teléfono sobre problemas personales mientras June limpiaba a su alrededor. La mujer ni siquiera interrumpió la conversación, como si June no existiera. «Invisible», murmuró June para sí misma mientras limpiaba la mesa. Así era exactamente como se sentía, invisible. Alrededor de las 9:30, mientras June organizaba una sala de reuniones en el quinto piso, escuchó voces en el pasillo. No les prestó atención, siempre era la misma charla sobre trabajo, números, estrategias. Afuera, Miles Stewart sostenía la mano de su pequeña hija mientras empujaba una silla de ruedas rosa por el pasillo. Iba tarde, estresado y claramente incómodo con la situación. «Ella, escucha», dijo, deteniéndose frente a una pequeña habitación vacía. «Tu niñera no pudo quedarse contigo hoy porque se enfermó. Papá no tuvo opción, así que tuve que traerte a la empresa». La niña de 5 años lo miró con grandes ojos expresivos, sosteniendo una muñeca en su regazo. «Te vas a quedar en esta habitación, ¿de acuerdo? Traje tus juguetes, libros y algunos crayones. Todo lo que necesitas está aquí». Miles abrió la puerta y le mostró una habitación con una mesa, algunas sillas y una pequeña ventana. Dejó una mochila rosa sobre la mesa. «¿Por cuánto tiempo, papá?» «Unas pocas horas. Tengo reuniones muy importantes hoy. Te quedas aquí, tranquilita, juegas o coloreas. No puedes salir de la habitación, ¿entendido?» Ella asintió. «Si necesitas algo, puedes llamarme a mi celular, pero solo si es realmente importante, ¿ok?» «Ok». Miles besó la frente de su hija rápidamente y se fue, cerrando la puerta detrás de él. Ya estaba pensando en su primera reunión, los informes que necesitaba revisar, los clientes a los que tenía que llamar. En cuestión de minutos, se había olvidado por completo de su hija. Ella se quedó sola en aquella pequeña habitación. Abrió la mochila y sacó algunos juguetes, una muñeca, un oso de peluche, crayones y un libro de ilustraciones. Se sentó en la silla e intentó divertirse. Durante 1 hora, dibujó flores, casas, mariposas. Luego,
Hojeó el libro, mirando dibujos de animales. Jugó un poco con la muñeca, inventando pequeñas conversaciones, pero rápidamente comenzó a sentirse aburrida. La habitación era demasiado silenciosa, no había nada interesante que ver por la ventana, solo otros edificios grises. El reloj en la pared parecía avanzar demasiado lento. Ella suspiró y se recostó en la silla. ¡Qué lugar tan aburrido! Pasó otra hora. Intentó dibujar de nuevo, pero no tenía ganas. Intentó leer, pero las palabras parecían mezclarse. Ni siquiera su muñeca favorita podía mantener su atención. También tenía hambre. Su papá se había olvidado de traerle algo de comer. Ella miró la puerta. Papá le había dicho que no saliera, pero también había dicho que volvería pronto, y ya había pasado mucho tiempo. Quizás podría solo echar un vistazo rápido afuera. Se levantó de la silla, caminó hacia la puerta y la abrió lentamente. El pasillo estaba vacío, silencioso. Ella regresó por su muñeca y luego salió de la habitación. No iría lejos, solo quería ver el resto del edificio. Empujó la silla de ruedas por el corredor, explorando. Había muchas puertas, muchas habitaciones con gente trabajando. Nadie le prestó atención. Era como si fuera invisible. Fue de un piso a otro. Encontró un ascensor y, curiosa, presionó algunos botones. Cuando las puertas se abrieron, entró y bajó un par de pisos más. El edificio era enorme. Había pasillos largos, habitaciones grandes y gente caminando de un lado a otro con carpetas y papeles. Todos parecían demasiado ocupados para notar a una niña pequeña en una silla de ruedas rosa. Después de deambular sola durante casi 2 horas, ella encontró una puerta de vidrio que conducía a un lugar diferente. Empujó la puerta y se encontró en un pequeño y encantador jardín interior. Había plantas en macetas, un banco de madera y una suave luz solar que se filtraba a través de los grandes ventanales. Era un lugar tranquilo, muy diferente de los bulliciosos pasillos. Ella detuvo su silla cerca de las plantas. Abrazó a su muñeca y miró a su alrededor. ¡Qué lugar tan hermoso! Entonces, escuchó pasos detrás de ella. June había terminado de limpiar el 6º piso y bajó a su lugar favorito del edificio, el pequeño jardín interior donde siempre tomaba su descanso para almorzar. Era mediodía y tenía hambre. Cuando empujó la puerta de vidrio y entró al jardín, se detuvo sorprendida. Había una niñita allí. Estaba en una silla de ruedas rosa, cerca de las plantas en macetas, de espaldas a la puerta, abrazando una muñeca. Se veía tan pequeña y sola en ese espacio. June se quedó quieta un momento, observando. La niña no había notado su presencia y continuaba mirando las plantas con interés. Lentamente, June se acercó. «Hola, corazón». La niña se giró rápidamente. Tenía grandes ojos marrones y no parecía asustada, solo curiosa. «Hola», dijo suavemente. June se agachó para ponerse al nivel de la niña. «Soy June. Trabajo aquí limpiando las oficinas. ¿Cómo te llamas?» «Ella». «Qué nombre tan bonito, ella. ¿Qué haces aquí solita?» Ella apretó más fuerte la muñeca. «Estaba explorando. Mi papá me trajo a su empresa hoy». June miró a su alrededor. No vio a ningún adulto cerca. ¿Y dónde está él ahora? Trabajando. En una reunión importante. La simplicidad de la respuesta encogió el corazón de June. Una niña tan pequeña, sola en un lugar como ese. ¿Encontraste el jardín tú solita? Sí. Estaba paseando por la empresa y vi esta puerta. Es bonito aquí. June se sentó en el suelo al lado de ella, con cuidado de no asustarla. Es mi lugar favorito en todo el edificio. Vengo aquí todos los días a la hora del almuerzo. ¿Por qué? Porque es tranquilo y las plantas se sienten como amigas que no hacen preguntas. Ella sonrió un poco. June sacó de su bolso un sándwich envuelto en papel de aluminio. Mientras lo desenvolvía, notó que ella la observaba atentamente. ¿Almorzaste hoy?, preguntó June con delicadeza. Ella negó con la cabeza. Mi papá olvidó traer comida. La indignación que sintió June fue inmediata, pero controló su expresión. No era momento de juzgar, era momento de ayudar. ¿Qué tal si compartimos entonces?
June cortó el sándwich por la mitad y le ofreció un trozo a ella. Es solo de jamón y queso, pero está fresco. Los ojos de ella se iluminaron. ¿De verdad? Claro, corazón. Ella tomó la mitad del sándwich con sus pequeñas manos. Gracias. Tengo mucha hambre. Comieron en silencio durante unos minutos. June observaba a la niña discretamente, notando cómo masticaba lentamente, saboreando cada bocado. Ella, dijo June suavemente. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas paseando sola por la empresa? Ella pensó un momento. Quizás 2 horas, creo. Mi papá me dejó en una habitación con juguetes, pero me aburrí, así que decidí explorar. ¿Y nadie te vio? Algunas personas pasaron a mi lado, pero nadie dijo nada. Es como si fuera invisible. La palabra golpeó a June como un puñetazo, invisible. Era exactamente como se sentía todos los días. Conozco ese sentimiento, dijo June en voz baja. ¿En serio? Sí. A veces también me siento invisible aquí. Ella dejó de comer y estudió el rostro de June. Pero tú trabajas aquí. La gente debe verte. June sonrió con tristeza. Trabajar en un lugar no significa que la gente realmente te vea. A veces solo ven lo que haces, no quién eres. Ella asintió, como si entendiera perfectamente. Es un poco como yo. La gente ve la silla de ruedas, pero no me ven a mí. June miró la silla rosa y luego a ella. ¿Siempre has usado la silla? Ella negó con la cabeza. No. Fue después del accidente de auto. Su voz se volvió más baja, más seria. Mi mamá murió en el accidente y yo terminé así, señaló sus piernas. Por eso necesito la silla ahora. June sintió que el corazón se le detenía un segundo. Una niña tan pequeña cargando tanto peso. Mi papá se puso muy triste después de eso. Trabaja mucho ahora, casi todo el tiempo. Dice que necesita trabajar para cuidarme, pero casi nunca lo veo. Ella abrazó a su muñeca aún más fuerte. No tiene tiempo para mí. Siempre hay reuniones importantes, llamadas importantes, cosas importantes. Creo que soy menos importante que esas cosas. El corazón de June dolía. Tanta sabiduría y tanto dolor en una niña tan pequeña. Bueno, dijo June, yo te veo. Y tú también me ves a mí. Ella sonrió, la primera sonrisa genuina desde que June la había encontrado. Sí, de verdad que sí. Terminaron de comer el sándwich en un silencio cómodo, observando las plantas mecerse suavemente con la brisa que entraba por las ventanas. June. ¿Sí, corazón? Gracias por compartir tu almuerzo conmigo. De nada, ella. Fue un placer tener compañía. ¿Puedo venir aquí otra vez? June sintió una cálida sensación extenderse por su pecho. Claro que puedes. Cuando quieras. Sería agradable tener una amiga con quien compartir el jardín. ¿Una amiga? Si quieres. Ella asintió con entusiasmo. Sí, quiero. En ese momento, June se dio cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, alguien la había elegido. Alguien quería su compañía. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no se sentía invisible. Ella. Sí. Me hiciste muy feliz hoy. La niña abrazó a su muñeca y sonrió. Tú también me hiciste feliz, June. En aquel pequeño jardín silencioso, 2 personas que conocían muy bien la sensación de ser ignoradas encontraron exactamente lo que necesitaban la una en la otra, alguien que realmente las viera. Miles Stewart miró el reloj en la esquina de la pantalla de su computadora y sintió una punzada en el estómago. Eran las 2:30 de la tarde. La reunión había durado casi 3 horas, mucho más de lo que había planeado. Ella había dejado a su hija en aquella pequeña habitación más temprano, prometiendo que volvería enseguida. Eso había sido hacía más de 5 horas. Tengo que irme, dijo Miles abruptamente, cerrando su laptop en medio de la presentación del cliente. Pero todavía tenemos puntos importantes que discutir, protestó James, su socio. Podemos discutirlos más tarde. Tengo algo que atender. Miles salió de la sala de conferencias sin mirar atrás,
dejando a 3 hombres de traje desconcertados por su repentina salida. Normalmente, nunca interrumpiría una reunión de alto nivel como esa. Nunca pondría nada por encima del trabajo. Pero la imagen de su hija sola en aquella pequeña habitación no abandonaba su mente. Tomó el ascensor hasta el 5.º piso, donde había dejado a ella. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío mientras caminaba hacia la habitación. ¿Qué clase de padre olvida a su propia hija durante 5 horas? ¿Qué clase de padre deja a una niña de 5 años encerrada en una habitación sin siquiera recordar llevarle comida? Cuando llegó a la puerta, Miles respiró hondo antes de abrirla. La habitación estaba vacía. La mochila rosa de ella seguía sobre la mesa, algunos dibujos esparcidos junto a los crayones, pero la silla de ruedas no estaba. Ella no estaba. El pánico subió por la garganta de Miles como una ola fría. Ella, gritó en el pasillo vacío. Ella, ¿dónde estás? Ninguna respuesta. Miles comenzó a correr por los pasillos, revisando cada habitación, cada rincón. Preguntó a asistentes, ejecutivos, a cualquiera que se cruzara en su camino. ¿Han visto a una niñita en una silla de ruedas rosa? Una niña de 5 años, cabello castaño, mi hija. Estaba en una habitación aquí en el 5.º piso. Las respuestas eran siempre las mismas. No, lo siento, no he visto a nadie. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una niña en silla de ruedas simplemente desaparecer de un edificio lleno de gente? Miles bajó piso por piso, cada vez más desesperado. ¿Y si había intentado salir del edificio sola? ¿Y si algo le había pasado? Se detuvo en el 2.º piso, tratando de respirar, tratando de pensar con claridad. Ella era curiosa, siempre lo había sido. Si estaba aburrida, habría ido a explorar. Pero, ¿a dónde iría una niña de 5 años en un edificio corporativo? Entonces recordó el jardín interior. A ella siempre le habían encantado las plantas. En su casa, solía sentarse en el patio trasero y mirar las flores que su mamá había plantado antes del accidente. Miles corrió hacia el jardín, con el corazón latiéndole con fuerza. Por favor, que esté allí. Por favor, que esté a salvo. Cuando empujó la puerta de vidrio y entró al jardín, lo que vio lo dejó paralizado. Ella estaba en su silla de ruedas rosa, cerca de las plantas en macetas, pero no estaba sola. Una mujer de mediana edad estaba sentada en el banco a su lado, la señora de la limpieza que siempre veía en los pasillos pero a la que nunca realmente prestaba atención. ¿Estaban hablando en voz baja y ella? Ella estaba sonriendo. No era una sonrisa educada o forzada, era genuina, alegre, del tipo que no había visto en el rostro de su hija en meses, quizás desde antes del accidente. Miles se quedó en la entrada, observando la escena. La señora de la limpieza dijo algo que hizo reír a ella, una risa suave y dulce que sonó como música para sus oídos. ¿Cuándo fue la última vez que había escuchado a su hija reír así? La mujer tenía el cabello castaño recogido en una simple cola de caballo, vestía el uniforme azul de limpieza y había algo en su postura que irradiaba amabilidad. Estaba hablando con ella como si fuera lo más importante del mundo, prestándole toda su atención. Miles se sintió como un intruso presenciando ese momento. Ella, dijo finalmente, haciendo que ambas se giraran. La sonrisa de ella se desvaneció un poco cuando vio a su papá, pero no desapareció del todo. La señora de la limpieza se levantó rápidamente, claramente incómoda. Lo siento, señor, encontré a su hija aquí. Papá, interrumpió ella, dirigiéndose hacia Miles en su silla. ¿Terminaste tu reunión? Miles se agachó frente a la silla de ruedas, sus manos temblando ligeramente. Ella estaba preocupado. No estabas en la habitación. ¿Por qué te fuiste? Estaba aburrida, respondió ella simplemente. Esperé mucho tiempo, luego decidí explorar el edificio y encontré este jardín. Miles miró a la señora de la limpieza, que estaba recogiendo su bolso y claramente tratando de irse discretamente. Espere, dijo él. Gracias por cuidarla. La mujer se detuvo, sorprendida de que le estuviera hablando. No fue nada, señor. Es una niñita muy educada. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos?
Ella respondió antes de que la señora de la limpieza pudiera hablar. La señora de la limpieza habló conmigo y me dio la mitad de su almuerzo. Miles sintió que algo se contraía en su pecho. Su hija había pasado hambre porque él olvidó llevarle comida, y una extraña, una señora de la limpieza a la que nunca había notado realmente, había compartido su propio almuerzo con ella. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Miles a la mujer. June, señor. June, repitió. Gracias, June. De verdad. June asintió y comenzó a dirigirse hacia la puerta, pero ella la llamó. June, ¿puedo volver mañana? La mujer miró a Miles, insegura. Si tu papá te deja, sí, dijo Miles rápidamente. Puedes volver cuando quieras. June sonrió, una sonrisa tímida pero genuina. Nos vemos mañana entonces, ella. Nos vemos mañana. Cuando June se fue, Miles se quedó solo con su hija en el silencioso jardín. Ella todavía tenía esa sonrisa en su rostro, más tranquila de lo que la había visto en meses. ¿Te gustó hablar con ella?, preguntó Miles. Me gustó mucho. Es amable y realmente me escuchó. Sus palabras golpearon a Miles como una bofetada. Realmente me escuchó. ¿Cuándo fue la última vez que él había escuchado de verdad a su hija? ¿Cuándo fue la última vez que le prestó toda su atención sin pensar en trabajo, reuniones o problemas de la empresa? ¿De qué hablaron ustedes dos? Ella abrazó a su muñeca contra su pecho. De plantas. June sabe mucho sobre ellas. Y también sobre mamá. ¿Sobre mamá? June dijo cosas bonitas de ella. Miles sintió que algo se apretaba dentro de su pecho. Había pasado mucho tiempo desde que había hablado de su esposa con ella. El trabajo siempre se interponía en esas conversaciones importantes. La sonrisa de ella creció. ¿Puedo contarte sobre las plantas que June me mostró? Miles miró su teléfono. Todavía tenía 2 reuniones programadas esa tarde. Ella, voy tarde. Tenemos que irnos ahora. Su sonrisa se desvaneció un poco. Oh, está bien. Vamos, necesito volver a la oficina y tú te quedarás en la habitación. Miles se acercó a la silla de ruedas, listo para empujarla. Adiós, June, dijo ella, saludando hacia la señora de la limpieza. Adiós, ella. Fue muy agradable hablar contigo. ¿Puedo volver mañana? Miles respondió rápidamente. Bueno, veremos. Depende del horario. Mientras empujaba la silla de ruedas de ella hacia la salida, Miles miró por última vez el pequeño jardín. Un lugar simple, con plantas ordinarias y un banco de madera. Nada especial. Pero aquí, su hija había encontrado algo que cambió su humor por completo. Se veía diferente, más feliz. Miles sacudió la cabeza y continuó hacia el ascensor. Tenía reuniones que atender, y ella necesitaba volver a esa habitación donde estaría segura hasta el final de la jornada laboral. A la mañana siguiente, ella despertó con una idea. Estaba sentada en la mesa del desayuno, revolviendo su cereal con una cuchara, cuando recordó la amabilidad de June el día anterior. La señora de la limpieza había compartido su almuerzo, había hablado con ella, la había hecho sentir especial. Ella quería devolverle el favor. Papá, dijo cuando Miles entró en la cocina, ya con su traje y revisando su teléfono. Respondió él sin mirarla, tomando una taza de café. ¿Puedo llevar una merienda extra hoy? ¿Para qué? Para dársela a June. Ella compartió su almuerzo conmigo ayer. Miles hizo una pausa por un segundo, mirando a su hija. June, la señora de la limpieza, fue muy amable conmigo. Miles asintió distraídamente. Está bien, pídele a María que prepare algo. Ya estaba pensando en la reunión de las 9, los informes que necesitaba revisar y los correos electrónicos acumulándose en su bandeja de entrada. Ella sonrió y llamó a María, la ama de llaves. María, ¿podrías prepararme un sándwich extra para llevar? Claro, corazón. ¿De qué tipo te gustaría? Igual que el mío. Y quizás una fruta también. María sonrió y preparó un almuerzo prolijo, empacándolo en una lonchera colorida más pequeña. Ella observaba con entusiasmo, emocionada por ver la reacción de June.
Una hora después, estaba de nuevo en la empresa de su papá, en la misma habitación pequeña del día anterior. Pero esta vez era diferente. No estaba aburrida ni triste, estaba emocionada, esperando el momento adecuado para ir al jardín. Miles la había dejado allí con la misma prisa de siempre, hablando de reuniones importantes y pidiéndole que se quedara callada, pero ella apenas prestó atención. Tenía una misión. A las 11:30 de la mañana, salió de la habitación y caminó por los pasillos hacia el jardín. Esperaba encontrar a June allí, pero el jardín estaba vacío. Ella se sintió un poco decepcionada por un momento, pero decidió esperar. June había dicho que siempre iba al jardín a la hora del almuerzo. Llegó el mediodía y June empujó la puerta de vidrio, como hacía todos los días. Cuando vio a ella esperando en el jardín, una sonrisa espontánea iluminó su rostro. «Ella, ¿regresaste?» «Sí. Y traje algo para ti». June se acercó, curiosa. Ella sostenía una lonchera colorida en su regazo. «Esto es para ti», dijo ella, entregándole la lonchera. «Para agradecerte por lo de ayer». June se quedó quieta un momento, claramente sorprendida. ¿Para mí? Sí. Hay un sándwich, una manzana e incluso un jugo. María lo preparó todo con mucho cuidado. June tomó la lonchera con manos temblorosas. Cuando la abrió, vio un sándwich cuidadosamente cortado en triángulos, una manzana roja brillante, un jugo e incluso una pequeña bolsa de galletas. «Ella, esto es tan considerado de tu parte. Tú compartiste el tuyo conmigo ayer. Ahora yo comparto el mío contigo». June sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había pasado tanto tiempo desde que alguien le había mostrado ese tipo de consideración, tanto tiempo desde que a alguien le importara lo suficiente como para devolver un gesto amable. «Gracias, corazón. Esto significa mucho para mí. ¿Podemos comer juntas?» «Claro que podemos». Se instalaron en el jardín, June en el banco y ella en su silla de ruedas a su lado. June abrió la lonchera y le ofreció la mitad del sándwich a ella. «No», dijo ella, negando con la cabeza. «Ese es tuyo. Yo traje el mío también». Mostró otra merienda que tenía en su mochila. June sonrió, conmovida. La niña había pensado en todo. Mientras comían, hablaron de las plantas, de los pájaros que a veces aparecían en el jardín y de cosas sencillas que las hacían sonreír a ambas. June habló de su madre, de cómo cuidarla era a veces difícil, pero también gratificante. Ella habló de su muñeca, de cómo le gustaba inventar historias. «June». «Sí. ¿Eres mi amiga?» La pregunta tomó a June por sorpresa. Miró a esa niñita de ojos sinceros y sonrisa esperanzada. «Claro que lo soy, ella. Sería un honor ser tu amiga». «Genial. Nunca antes había tenido una amiga de verdad». June sintió que se le encogía el corazón. ¿Cómo podía una niña tan dulce no tener amigos? «Bueno, ahora tienes una. Y yo también». Ella sonrió radiante. «Es mi amiga», dijo, como probando las palabras. «June es mi amiga». Desde el otro lado de la puerta de vidrio, Miles estaba observando. Había salido de una reunión antes de lo habitual y decidió ver cómo estaba ella. Cuando no la encontró en la habitación, supuso que podría haber ido al jardín de nuevo. Pero lo que vio al llegar lo hizo detenerse en la entrada. Su hija estaba radiante, completamente diferente de la niña callada y triste que se había acostumbrado a ver en los últimos meses. Reía, gesticulaba, se veía genuinamente feliz. Y todo gracias a la señora de la limpieza. Miles también observó a June. La mujer le dedicaba a ella toda su atención, escuchaba cada palabra, respondía con interés genuino. Sin prisas, sin distracciones, solo presencia total. ¿Cuándo fue la última vez que él le había prestado a ella ese tipo de atención? Ella dijo algo que hizo reír a June, y el sonido de la risa de su hija golpeó a Miles como un puñetazo en el estómago. No recordaba la última vez que la había escuchado reír así. Decidió entrar. «Ella». Ambas se giraron. La sonrisa de ella se desvaneció un poco al ver a su papá. «Hola, papá. ¿Terminaste tu reunión?» «Terminé. Vine a ver cómo estabas». June se levantó rápidamente,
claramente incómoda con su presencia. Ya me voy, señor. Necesito volver al trabajo. Espere, dijo Miles. Me gustaría hablar con usted. June dudó. Ella, continuó Miles, ¿podrías darnos un minuto? Quédate aquí con tus plantas. Ella asintió, volviendo su atención a las macetas, mientras Miles y June se apartaban unos pasos. Quiero agradecerle de nuevo por cuidar de mi hija, comenzó Miles. No fue nada, señor. Fue algo. Y me gustaría entender, ¿qué hizo con ella? June pareció confundida. ¿Qué quiere decir? Ha cambiado. Está más feliz. Ayer, cuando la encontré aquí, sonreía por primera vez en meses. Hoy también. ¿Qué hizo usted? June permaneció en silencio un momento, como eligiendo sus palabras. Solo escuché, dijo finalmente. ¿Escuchó? Sí. Ella quería hablar, así que escuché. Miles esperó a que continuara, pero June se quedó callada. ¿Y eso es todo? A veces, eso es todo lo que una persona necesita. Alguien que realmente escuche. Las palabras de June resonaron en la mente de Miles. No solo respondido con un ajá mientras revisaba correos electrónicos, sino realmente detenido todo para escucharla. ¿Habló de algo en particular? June dudó de nuevo. ¿Lo extraña a usted? Esas palabras golpearon a Miles como una bofetada. ¿Extrañarme? Pero si estoy aquí todos los días. Estar presente físicamente no es lo mismo que estar verdaderamente presente, dijo June con delicadeza. Miles sintió que sus defensas se alzaban. Trabajo duro para darle una buena vida, para pagar tratamientos, fisioterapia, todo lo que necesita. Lo sé, señor. Y ella también lo sabe. Pero... ¿Pero qué? Ella solo quería hablar de su madre, de cómo se siente, de cosas sencillas del día a día. Tiene mucho amor para dar, pero nadie que lo reciba. El silencio que siguió fue pesado. Miles miró a ella, que tarareaba suavemente mientras examinaba las plantas. ¿Ella dijo eso? No con esas palabras exactas, pero un niño no necesita decirlo todo para que lo entendamos. Miles tragó saliva. Una extraña, una señora de la limpieza, había entendido a su hija mejor que él. ¿Qué más dijo? Que lo quiere mucho. Que sabe que el trabajo es importante, pero que a veces se siente sola. Cada palabra era como un alfilerazo en el corazón de Miles. Solo tiene 5 años, continuó June suavemente. Perdió a su madre en un accidente terrible. Terminó en una silla de ruedas. Es mucho para que cualquier niño lo maneje solo. No está sola. Tiene una niñera, tiene a María. Señor, interrumpió June con delicadeza, con todo respeto, no es lo mismo. Ella necesita a su padre. Miles permaneció en silencio, observando a su hija. Ella había dejado de tararear y los miraba con curiosidad. No sé cómo hacer eso, admitió Miles en voz baja. ¿Hacer qué? Ser un padre. Después del accidente, me perdí. Trabajar era más fácil, más seguro. Sabía cómo resolver problemas en el trabajo, pero con ella, sus emociones, su extrañar a mamá, no sé qué hacer. June lo miró con compasión. No tiene que arreglarlo todo. A veces, solo estar ahí es suficiente. Solo escuchar, como usted dijo. Como yo hice. Miles miró a June, realmente la miró por primera vez. Vio a una mujer amable, de ojos cansados pero espíritu gentil. Una mujer que le había dado a su hija lo que él no podía, atención plena y escucha genuina. Ella le trajo el almuerzo hoy, observó él. June sonrió. Sí. Dijo que quería devolverme la amabilidad de ayer. ¿Y qué piensa de eso? Que tiene un corazón enorme y que fue muy bien criada. Miles sintió una mezcla de orgullo y culpa. Papá, llamó ella. ¿Puedo mostrarle a June el dibujo que hice ayer? Miles miró a June, quien asintió animadoramente. Claro, dijo él. Mientras ella mostraba emocionada su dibujo, Miles observaba su interacción. La facilidad con la que June hablaba con su hija, las sonrisas naturales que ella le dedicaba, la atmósfera ligera y feliz que se formaba cuando estaban juntas. Así debería ser entre él y ella,
pero no lo era. June, dijo una vez que ella terminó de mostrar su dibujo. Sí, señor. Gracias. Por todo. June asintió. No hay de qué agradecerme. Ella es una niña especial, cualquiera estaría feliz de pasar tiempo con ella. Pero Miles sabía que eso no era cierto. No a todo el mundo le importaría. No todo el mundo se tomaría el tiempo de escuchar de verdad a una niña de 5 años. No todo el mundo miraría más allá de la silla de ruedas y las cicatrices emocionales. June había visto a su hija, realmente la había visto. Y ella había florecido bajo esa mirada atenta. «Nos vamos, ¿qué?», dijo Miles finalmente. «Tengo que volver al trabajo». «¿Ya?», preguntó ella, decepcionada. «Sí, pero mañana puedes volver y hablar con June». Los ojos de ella se iluminaron. «¿De verdad?». «Sí». «Adiós, June. Gracias por disfrutar mi almuerzo». «Gracias a ti, corazón. Fue el mejor almuerzo que he tenido». Mientras empujaba la silla de ruedas de ella de regreso al edificio, Miles reflexionó sobre su conversación con June. Sus palabras resonaban en su mente: «Lo extraña a usted». Ella solo quería hablar. Tan simple, tan obvio y tan difícil para él. Pero algo había cambiado en esa conversación. Una pequeña grieta se había formado en los muros que había construido alrededor de su corazón desde el accidente. Y por primera vez en meses, Miles comenzó a preguntarse si tal vez era hora de intentarlo de nuevo. Intentar ser un padre de nuevo. Miles cerró la puerta de su oficina detrás de él y se dirigió al sillón de cuero detrás de su escritorio. Había dejado a ella en aquella pequeña habitación de nuevo, pero algo se sentía diferente esta vez. No podía quitarse de la cabeza las palabras de June: «Lo extraña a usted». Ella solo quería hablar. Se sentó e intentó concentrarse en el informe esparcido sobre su escritorio, pero las letras parecían mezclarse. La computadora estaba encendida, los correos electrónicos parpadeaban en la pantalla exigiendo atención, pero Miles no podía concentrarse. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal que daba a la ciudad. Abajo, la gente se apresuraba por las aceras, los autos pasaban veloces en un flujo constante. Todos tenían prisa por llegar a alguna parte, igual que él. Siempre con prisa, siempre ocupado, siempre huyendo. Miles regresó a su escritorio y tomó la foto que estaba al lado de su computadora. Era una foto antigua, él, Sarah y ella en el parque. Ella tenía 3 años, corría por el césped con los brazos extendidos, riendo. Sarah estaba a su lado, sonriendo, con la mano en su vientre creciente de un segundo bebé que nunca llegó. Estaban felices en esa foto. Durante meses, Miles no había podido mirar esa imagen. Ahora, sosteniéndola, sintió el peso de todo lo que había perdido ese día. Era un sábado por la tarde. Sarah había llevado a ella a tomar un helado. Él se había quedado en casa, trabajando en un informe importante que vencía el lunes. Siempre había un informe importante, siempre algo que no podía esperar. «Ven con nosotros, cariño», le había pedido Sarah. «Ella quiere mostrarte la nueva heladería». «No puedo, tengo que terminar esto». «Puedes terminarlo más tarde, Sarah». «Es importante». «Solo vayan sin mí esta vez». Ella había suspirado, le había besado la frente y se había ido con ella. Lo último que escuchó fue la risa de su hija resonando por el pasillo. 2 horas después, recibió la llamada del hospital. Miles dejó la foto sobre el escritorio con manos temblorosas. Incluso después de 2 años, la culpa seguía ardiendo como ácido. Si hubiera ido con ellas, quizás él habría estado conduciendo, quizás habría visto el auto que se pasó el semáforo en rojo, quizás habría dado un volantazo, quizás Sarah seguiría viva, quizás ella aún podría caminar. Se levantó bruscamente y caminó hacia el espejo en la pared de la oficina. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño, canas prematuras, ojos cansados, expresión distante. ¿Cuándo se había convertido en esa persona? Miles tocó su propio reflejo en el cristal. «Eres un cobarde», se dijo a sí mismo. Las palabras fueron bajas, pero cargadas de una verdad que había evitado durante 2 años. Después del accidente, se había lanzado al trabajo como un hombre que se zambulle en el mar para escapar de un incendio.
No porque el trabajo fuera tan importante, no porque necesitara el dinero. Se había zambullido en el trabajo porque allí, entre informes y reuniones, no tenía que sentir. No tenía que ver la mirada vacía de ella cuando despertó en el hospital y preguntó por su mamá. No tenía que lidiar con las noches que ella lloraba llamando a Sara. No tenía que enfrentar su propia culpa por no haber estado en el auto ese día. El trabajo se había convertido en su escondite, su refugio, su excusa para no estar allí emocionalmente cuando su hija más lo necesitaba. Miles se apartó del espejo y regresó a su escritorio. Tomó su teléfono y revisó las fotos de ella. No había muchas. Se dio cuenta ahora de que había dejado de tomarle fotos después del accidente, como queriendo congelar el tiempo antes de la tragedia. Pero entre las pocas fotos recientes, una llamó su atención. Era de ayer, cuando pasó por el jardín y vio a ella hablando con June. La había tomado sin siquiera darse cuenta, impulsado por un deseo de capturar ese raro momento de felicidad. En la imagen, ella sonreía, una sonrisa real, espontánea, que iluminaba todo su rostro. Gesticulaba, claramente contando una historia a June, quien escuchaba con total atención. ¿Cuándo fue la última vez que ella le había sonreído así a él? Miles no podía recordarlo. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se había escondido tan profundamente en su propia culpa que había olvidado que ella también estaba sufriendo. Había perdido a su madre, estaba lidiando con las secuelas del accidente, pero además de eso, también había perdido a su padre. No porque él hubiera muerto, sino porque él eligió estar ausente. Miles se recostó en su silla y cerró los ojos. Recordó las primeras semanas después del accidente. Ella, pequeña y confundida en la cama del hospital, preguntando por qué sus piernas no se movían, preguntando cuándo vendría mamá a visitarla, preguntando si papá estaba enojado con ella. ¿Por qué crees que estoy enojado?, le había preguntado él. Porque ya no te quedas conmigo, respondió ella con la honestidad brutal de una niña. Incluso entonces, con solo 3 años, ella percibió la distancia que él estaba creando. Y en lugar de acercarse, él se alejó más. Miles abrió los ojos y miró de nuevo la foto de ella sonriendo en el jardín. Una señora de la limpieza, una completa extraña, había logrado en 2 conversaciones lo que él no había logrado en meses, hacer sonreír a su hija. Y todo lo que June había hecho era escuchar. Algo tan simple, tan básico, y él no podía hacerlo. No porque no supiera cómo, sino porque estaba demasiado ocupado huyendo de sus propios sentimientos como para notar que ella lo necesitaba. Me escondí en mi trabajo para no sentir, murmuró Miles a la oficina vacía. Pero mi hija sintió todo. Sintió la pérdida de su mamá, sintió el dolor de perder el uso de sus piernas, sintió la soledad de tener un padre que estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente. Y él había dejado que una niña de 5 años manejara todo eso sola. Miles se levantó y caminó hacia la ventana de nuevo. Abajo, un padre empujaba un cochecito de bebé. El niño señaló algo y el padre se detuvo, se agachó y habló con el pequeño. Un momento simple, cotidiano, que Miles ya no tenía con ella. ¿Cuándo fue la última vez que realmente se detuvo a escuchar lo que su hija quería decir? ¿Cuándo fue la última vez que se puso a su nivel y le prestó toda su atención? No podía recordarlo. Y eso era devastador. Miles regresó al escritorio y tomó la foto familiar de nuevo. Sara sonreía en ella, feliz y confiada. Tenían toda una vida por delante. Si ella pudiera verlo ahora, ¿qué diría? ¿Estaría orgullosa del padre en el que se había convertido o decepcionada del hombre que había abandonado emocionalmente a su hija cuando más lo necesitaba? La respuesta era demasiado clara para negarla. Miles guardó la foto en el cajón, no porque quisiera olvidar a Sara, sino porque necesitaba dejar de vivir en el pasado y comenzar a crear un presente para ella. Se sentó de nuevo y abrió su laptop. Había docenas de correos electrónicos que responder, 3 informes que revisar, 2 propuestas que analizar. Su agenda estaba repleta para el resto de la semana. Pero por primera vez en 2 años, nada de eso se sentía urgente. Nada de eso se sentía más importante que la hija que estaba a solo unas puertas de distancia, probablemente aburrida, probablemente sola, probablemente deseando que alguien hablara con ella. Miles cerró la laptop.
Tomó su teléfono y canceló la reunión de las 3 de la tarde. Luego canceló la reunión de las 4 de la tarde. James llamó en cuestión de minutos, confundido. Miles, ¿qué está pasando? Los clientes están esperando. Reprograma para mañana. Pero eso es imposible, la propuesta debe entregarse hoy. Entonces entrégala tú. Confío en tu juicio. Miles, ¿estás bien? ¿Desde cuándo cancelas reuniones? Desde hoy. Miles colgó antes de que James pudiera protestar más. Se levantó, se enderezó la corbata y caminó hacia la puerta. Por primera vez en meses, no iba a revisar cómo estaba ella. Iba a buscarla. A pasar tiempo con ella. Tiempo real. Tiempo sin distracciones. Cuando abrió la puerta de la pequeña habitación donde ella esperaba, ella levantó la vista del dibujo que estaba haciendo, sorprendida. Papá, ¿terminaste de trabajar? Terminé. Pero ni siquiera son las 3 todavía. Miles se acercó a la silla de ruedas y se agachó frente a su hija, mirándola a los ojos. Elle, ¿qué te gustaría hacer ahora mismo? La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Parpadeó varias veces, como si no estuviera segura de haber oído bien. ¿Conmigo? Contigo. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de ella, la misma sonrisa que había visto en la foto, la que June había logrado sacar. ¿Puedo pensarlo? Puedes tomarte todo el tiempo que necesites. Ella se quedó callada un momento, claramente procesando esta nueva idea de tener la atención completa de su padre. ¿Quieres ir al parque conmigo?, preguntó finalmente con voz esperanzada. Miles sintió que se le encogía el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que habían ido juntos al parque? ¿Cuándo fue la última vez que le había dedicado un día entero de atención? ¿Qué tal si vamos mañana?, dijo él. Cancelé todas mis reuniones. Podemos pasar todo el día juntos. ¿De verdad? Pero mañana es día de trabajo. Sí, lo es. Pero cancelé todo. Mañana será solo para nosotros. La sonrisa de ella se extendió hasta llenar todo su rostro. ¿Promesa? Promesa. ¿Y no traerás tu teléfono del trabajo? Su pregunta lo golpeó como una bofetada. Conocía sus hábitos demasiado bien. No traeré mi teléfono del trabajo, prometió. Ella aplaudió sobre la silla de ruedas. Genial. Quiero mostrarte cómo puedo hacer que la silla vaya más rápido. Y puedo enseñarte el nuevo juego que me enseñó June. Miles le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina, sin prisas ni distracciones. Mañana será nuestro día. Lo prometo. Mientras se dirigían a casa esa tarde, Miles sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, todavía no. Era algo más pequeño, más frágil, pero infinitamente precioso. Era esperanza. Esperanza de que todavía había tiempo para recuperar lo que había perdido con su hija. Esperanza de que ella lo perdonaría por sus meses de ausencia. Esperanza de que pudieran reconstruir un nuevo tipo de relación padre-hija, una que comenzara con la cosa más simple del mundo, estar presente. Ella despertó antes que la alarma. Todavía estaba oscuro afuera, pero no podía dormir más. Hoy era el día. El día que su papá había prometido pasar enteramente con ella. Sin trabajo, sin teléfono, sin reuniones importantes. Se sentó en la cama y miró la silla de ruedas a su lado. Normalmente, despertar temprano era malo porque significaba más horas sola hasta que alguien viniera a ayudarla. Pero hoy era diferente. Estaba emocionada. María, llamó más fuerte de lo usual. María apareció en el umbral, todavía atándose el delantal. Buenos días, corazón. Te levantaste temprano hoy. Hoy es especial. Mi papá va a pasar todo el día conmigo. Lo prometió. María sonrió. Había trabajado en esa casa durante 3 años y rara vez veía a Miles pasar tiempo real con su hija. Eso es maravilloso, ella. ¿Quieres que te ayude a prepararte? Sí, por favor. ¿Y puedo usar la camisa rosa con flores, la que mamá me compró? Claro que puedes. Ella se preparó con especial esmero.
Eligió su camisa favorita, una falda a juego y le pidió a María que le atara el cabello en una coleta pulcra. Quería verse bonita para su papá. Cuando bajó a la cocina, Miles ya estaba allí, pero en lugar de su traje habitual, vestía jeans y una camisa azul claro. Se veía diferente, más joven, más relajado. «Buenos días, papá». Miles se giró y sonrió al ver a su hija toda arreglada. «Buenos días, princesa. Estás hermosa hoy». Ella sonrió radiante. Hacía mucho tiempo que su papá no la llamaba princesa. «Tú también te ves diferente. Me gusta tu ropa. Pensé que sería mejor para nuestro día especial». Miles se arrodilló frente a la silla de ruedas y miró a ella a los ojos. «Hoy es todo nuestro», dijo, sosteniendo su mirada. «Sin prisas, sin trabajo, nada más importante que tú». Los ojos de ella brillaron. «¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué vamos a hacer? Tú decides. Es tu día». Ella pensó un momento, claramente tratando de elegir entre todas las cosas que siempre había querido hacer con su papá. ¿Puedo elegir todo? Todo. Entonces quiero desayunar muy despacio, hablando juntos. Luego quiero ir al parque y al centro comercial también. Y quiero helado. Y quiero que me cuentes historias sobre mamá. Miles sintió una punzada en el pecho ante esa última petición, pero asintió. Entonces, eso es exactamente lo que haremos. El desayuno fue diferente a todos los demás. Normalmente, Miles comía de pie, revisando correos electrónicos en su teléfono, ya pensando en su primera reunión del día. Ella comía sola, con solo María como compañía. Pero hoy, Miles se sentó a la mesa, al lado de su hija. Sin teléfono, sin prisas, sin distracciones. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Puedes preguntar lo que quieras». «¿Por qué trabajas tanto?» La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cómo explicarle la culpa, la evasión y el miedo a una niña de 5 años? Porque después de que mamá se fue, pensé que trabajar mucho era la mejor manera de cuidarte. Pero yo no necesito tanto trabajo. Te necesito a ti. La simplicidad de su respuesta se sintió como una suave bofetada. Tienes razón. Tardé demasiado en darme cuenta. Ella tomó un sorbo de jugo de naranja. June me dijo que a veces los adultos se confunden sobre lo que es realmente importante. June es muy sabia. Sí, lo es. Dijo que el amor no necesita mucho dinero para existir. Miles dejó de comer. Una señora de la limpieza le estaba enseñando a su hija sobre el amor. Y tenía razón. ¿Qué más dijo June? Que me quieres mucho, pero que a veces los padres olvidan cómo demostrarlo. Las palabras de June, transmitidas a través de la voz inocente de ella, calaron hondo en el corazón de Miles. También tiene razón en eso. Entonces, ¿vas a recordar demostrarlo ahora? Voy a recordarlo todos los días. Después del desayuno, fueron al parque. Miles empujaba la silla de ruedas de ella lentamente, sin prisas, deteniéndose cada vez que ella quería mirar algo, un perro jugando, un árbol interesante, niños corriendo por el césped. «Papá, ¿ves a esos niños jugando al fútbol?» Miles miró hacia donde ella señalaba. 2 niños pateaban una pelota de un lado a otro. «Los veo. A veces me pongo triste porque no puedo correr como ellos». El corazón de Miles se encogió. Dejó de empujar la silla y se agachó junto a su hija. «Debe ser muy difícil». «Sí. Pero June me enseñó algo». «¿Qué?» «Que todos tienen cosas que pueden hacer y cosas que no. Esos niños pueden correr, pero yo sé cosas que ellos no». «¿Cómo qué?» «Sé cómo hacer girar esta silla de ruedas muy rápido. ¿Quieres ver?» Ella demostró cómo podía hacer girar la silla en un movimiento rápido y suave. Miles sonrió, impresionado. «Eso es increíble. ¿Puedes enseñarme?» «Sí, pero primero tienes que empujar despacio». Durante 1 hora, ella le enseñó a su papá todos los trucos que había aprendido en su silla de ruedas. Miles disfrutó genuinamente, riendo de sus torpes intentos de imitar sus movimientos. «Ahora, ¿puedo enseñarte el juego que me enseñó June?» «Claro».
Ella recogió algunas hojas caídas del suelo y comenzó a organizarlas en filas. Así. Hacemos familias de hojas. Las grandes son los padres, las medianas son los hijos y las pequeñitas son los bebés. Miles observó cómo ella colocaba cuidadosamente las familias en un banco del parque. Y luego inventamos historias para cada familia. ¿Quieres inventar una historia conmigo? Sí, quiero. Pasaron casi una hora creando elaborados cuentos sobre las familias de hojas. La imaginación de ella era vívida y añadía detalles sobre dónde vivía cada familia, qué comían, cómo pasaban sus días. Miles se dio cuenta de que no conocía este lado creativo de su hija. Había pasado tanto tiempo desde que había jugado con ella que se había perdido su crecimiento. Papá. Sí. ¿Te estás divirtiendo? Me estoy divirtiendo mucho. ¿Y tú? Mucho también. Me gusta enseñarte los juegos. Después del parque, fueron al centro comercial. Ella quería mostrarle a su papá la juguetería que siempre visitaba con María. Miles la dejó elegir un libro nuevo y un rompecabezas. ¿Me ayudarás con el rompecabezas en casa? Claro. ¿Incluso si toma mucho tiempo? Incluso si toma mucho tiempo. En el patio de comidas, compartieron un batido de fresa, algo que ella siempre había querido hacer, pero para lo que Miles nunca había encontrado tiempo. Papá, ¿puedo contarte un secreto? Claro. Tenía miedo de que ya no me quisieras. Miles sintió que el corazón se le detenía. ¿Por qué pensarías eso? Porque cambiaste después de que mamá murió. Te volviste más distante. Pensé que tal vez era mi culpa. Las lágrimas brotaron en los ojos de Miles. ¿Cómo podía una niña de 5 años cargar con un peso tan grande de culpa? Ella, mírame. Ella levantó sus grandes ojos expresivos. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Nada. Te amo más que a nada en este mundo. Si me distancié, fue porque estaba confundido y triste, no porque hicieras algo malo. ¿Estás seguro? Absolutamente seguro. Ella sonrió y extendió su pequeña mano hacia su papá. Miles la sostuvo entre las suyas. Me alegra tenerte de vuelta, papá. Sus palabras golpearon a Miles como un rayo. No se había ido físicamente a ninguna parte, pero ella tenía razón. Había estado ausente en todos los sentidos importantes. También me alegra estar de vuelta, dijo él suavemente, apretando su mano. De camino a casa, ella se durmió en la silla. Miles la observaba por el espejo retrovisor, el pequeño rostro pacífico, una leve sonrisa en sus labios incluso mientras dormía. Una vez que llegaron a casa, la llevó en brazos a su habitación, con cuidado de no despertarla. Mientras la arropaba, ella abrió los ojos por un momento. ¿Papá? Sí, princesa. ¿Mañana puede ser solo nuestro otra vez? Miles sonrió y le besó la frente. Tendremos muchos más días como este. Lo prometo. ¿De verdad? ¿De verdad? Te amo, papá. Yo también te amo, ella. Más de lo que puedes imaginar. Al salir de la habitación, Miles sintió algo que no había sentido en 2 años. No era solo alivio o satisfacción por cumplir una promesa. Era una verdadera sensación de conexión. Por primera vez desde el accidente, se sentía como un papá de nuevo. Y lo más importante, ella se sentía como una hija verdaderamente amada de nuevo. Ese día no solo habían pasado tiempo juntos, habían comenzado a construir una nueva forma de ser familia, una forma basada en la presencia, la escucha y la demostración de amor a través de acciones simples. Miles se sentó en la sala de estar y tomó su teléfono. Había docenas de mensajes del trabajo, correos electrónicos urgentes, llamadas perdidas. Por primera vez en 2 años, no le importó. Había cosas más importantes que hacer, como planificar el próximo día especial con ella, pensar en formas de demostrarle todos los días que ella era la prioridad más importante en su vida. El trabajo podía esperar. Su hija había esperado lo suficiente. En las semanas siguientes al día especial en el parque, algo cambió en la rutina de Miles Stewart. Por primera vez en 2 años, comenzó a mirar el reloj en la oficina, no para ver cuántas horas más necesitaba trabajar, sino para contar cuánto faltaba para poder irse a casa.
A las 5 de la tarde de un martes, Miles apagó su laptop y guardó sus papeles. James apareció en el umbral de su oficina, sorprendido. ¿Saliendo temprano de nuevo? Le prometí a ella que estaría en casa a tiempo para la cena. Miles, has cambiado mucho últimamente. Los clientes notan que no estás disponible hasta tarde como antes. Miles dejó de ordenar su escritorio y miró a su socio. ¿Es eso un problema? Bueno, no exactamente un problema, pero... James, hemos dirigido esta empresa durante 10 años trabajando horas normales. Creo que podemos seguir haciéndolo. James asintió, todavía confundido, y Miles tomó las llaves de su auto. En casa, ella estaba en la sala de estar trabajando en el rompecabezas que habían comprado en el centro comercial. Cuando escuchó la llave en la puerta, miró el reloj en la pared. «Papá, llegaste temprano». «Sí. Prometí que cenaríamos juntos. ¿Recuerdas?» La sonrisa que se extendió por el rostro de ella valía más que cualquier contrato que Miles pudiera haber cerrado trabajando hasta tarde. ¿Quieres ayudarme a terminar el rompecabezas antes de la cena? Claro que sí. Miles se sentó en el suelo junto a la silla de ruedas de ella y comenzó a buscar piezas. Era un rompecabezas de 1000 piezas que mostraba un castillo, y solo habían logrado armar los bordes. «Esta pieza azul va aquí», dijo ella, encajando un trozo de cielo en su lugar. «¿Cómo sabes dónde va cada pieza?» June me enseñó un truco. Primero separas las piezas por color, luego unes los trozos parecidos. June, siempre June. Miles había perdido la cuenta de cuántas veces ella mencionaba a la señora de la limpieza de la empresa. Cada nuevo juego, cada pequeña pizca de sabiduría, cada momento de alegría parecía ligado a esa amable mujer. «Te gusta mucho June, ¿verdad?» «Sí, es mi mejor amiga». «¿Qué hacen ustedes dos cuando se reúnen?» «Hablamos de todo. De plantas, de mamá, de ti, de mí». Ella encajó otra pieza del rompecabezas antes de responder. «Le cuento cómo eres diferente ahora, cómo llegas a casa más temprano y juegas conmigo». «¿Y qué dice ella?» «Que se alegra cuando los padres y los hijos se vuelven más cercanos». Miles sonrió. June realmente era sabia. «Papá». «Sí. ¿Puedo preguntarte algo sobre mamá?» Miles sintió que se le encogía el estómago, pero asintió. «Lo que sea». Ella se quedó en silencio un momento, jugueteando con una pieza del rompecabezas sin colocarla. «¿La extrañas?» «Extraño mucho a mamá». «Yo también. A veces sueño con ella». «¿Cómo son tus sueños?» «Siempre está sonriendo, me abraza y me dice que me quiere». Miles tragó saliva, luchando contra la emoción. «Estoy seguro de que realmente te quiere, aunque no esté aquí». «Eso también dice June». Continuaron trabajando en el rompecabezas en silencio durante unos minutos. Miles observaba a su hija discretamente. Parecía más madura últimamente, más dispuesta a hablar de cosas difíciles. «Papá. ¿Por qué estabas tan triste después de que mamá murió?» La pregunta tomó a Miles por sorpresa. ¿Cómo explicar la culpa, el duelo y la depresión a una niña de 5 años? Porque quería mucho a mamá. Y cuando alguien a quien amamos se va, nos ponemos muy tristes. Pero también estabas triste conmigo. La observación de ella fue como una puñalada en el corazón de Miles. Es verdad. Y estuvo mal de mi parte. ¿Por qué pasó? Miles dejó de buscar piezas y miró a su hija. Porque estaba tan concentrado en mi propia tristeza que olvidé que tú también estabas triste. Y que me necesitabas. Ella asintió, procesando la información. Pero ahora te acordaste. Ahora me acordé. Y nunca más lo olvidaré. Una semana después, un jueves por la tarde, Miles llegó a casa y encontró a ella callada en la sala de estar. Estaba cerca de la ventana, en su silla de ruedas, mirando hacia el jardín, pero no parecía estar enfocada en nada en particular. «Hola, princesa. ¿Cómo estuvo tu día?» «Hola, papá». Su voz era suave, melancólica. Miles se acercó y notó que los ojos de ella estaban rojos. «¿Estás bien?» Ella tardó un momento en responder. «Estaba pensando en mamá».
Miles acercó una silla y se sentó a su lado. ¿Quieres hablar de ella? Ella guardó silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. Papá, ¿puedo contarte algo? Puedes contarme lo que sea. Prométeme que no te enojarás conmigo. Miles sintió una punzada en el pecho. ¿Qué había estado cargando ella sola? Nunca me enojaré contigo por decir la verdad. Ella respiró hondo y se miró las manos. Fui yo quien pidió salir ese día. Miles no entendió de inmediato. ¿Qué quieres decir? El día del accidente, yo le pedí a mamá que me llevara a tomar helado. Si no lo hubiera pedido, nos habríamos quedado en casa. Mamá seguiría viva. Las palabras brotaron como si ella hubiera estado conteniendo ese peso durante mucho tiempo. Miles sintió que su mundo giraba. Su hija de 5 años había estado cargando la culpa por la muerte de su madre durante 2 años. Ella, si no fuera por eso, mamá estaría viva, continuó, las lágrimas finalmente rodando por su rostro. Y yo podría caminar. Y tú no estarías triste. Todo fue mi culpa. Miles se levantó de su silla y se arrodilló ante ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Ella, mírame. Ella levantó los ojos llenos de lágrimas, rebosantes de culpa. No es tu culpa. Pero si yo no hubiera pedido. No es tu culpa, repitió Miles con firmeza. El hombre que se pasó el semáforo en rojo tuvo la culpa. Él causó el accidente. Tú solo querías helado. No hay nada de malo en que una niña quiera helado. Pero escucha, ella, si fue culpa de alguien por querer salir de casa ese día, entonces sería mía. Ella lo miró confundida. ¿Tuya? Sí. Porque yo podría haber ido con ustedes. Mamá me invitó. Dijo, ven con nosotros, cariño. Y yo dije que no podía por el trabajo. Si hubiera ido, quizás yo habría estado conduciendo. Quizás habría visto el otro auto. Quizás podría haber dado un volantazo. Las lágrimas de ella se detuvieron momentáneamente mientras procesaba las palabras de su padre. ¿Tú piensas eso? Lo pensé todos los días durante los últimos 2 años. ¿Qué dice June sobre eso? Miles sonrió a pesar de las lágrimas que se formaban en sus propios ojos. Nunca le conté eso a June. Pero estoy seguro de que diría que tampoco es mi culpa. Fue solo un accidente terrible, algo que nadie podía predecir o evitar. Ella se quedó callada, pensando. Entonces, ¿no fue culpa de nadie? Nadie aquí tiene la culpa. Solo el hombre que conducía ebrio y se pasó el semáforo en rojo. Todo fue culpa suya. ¿Estás seguro? Absolutamente seguro. Miles secó las lágrimas de ella con el pulgar. Eras una niña de 3 años que quería helado con su mamá. Eso es normal. Eso es lo que hacen todos los niños. Mamá estaba feliz de llevarte porque le encantaba pasar tiempo contigo. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Recuerdas cómo siempre sonreía cuando le pedías hacer cosas juntas? Ir al parque, ir de compras, tomar helado. A ella le encantaban esos momentos. Ella asintió lentamente. Recuerdo. Siempre decía que yo era su parte favorita del día. Porque lo eras. Y eres mi parte favorita del día también. Miles se sentó en el suelo y atrajo a ella en un abrazo. Ella se deslizó de la silla de ruedas y se acurrucó contra él. Perdóname por haber estado ausente después del accidente, susurró Miles. Estabas lidiando con tanto sola, y yo debería haber estado aquí para hablar de ello contigo. Tú también estabas triste. Lo estaba. Pero eso no excusa haberte dejado cargar con esta culpa tú sola durante tanto tiempo. Ella se acurrucó más en el abrazo. Ahora puedes contarme todo. Siempre, dijo Miles. Cualquier cosa que te preocupe, cualquier pregunta que tengas, cualquier sentimiento que sientas. Prometo que escucharé. Incluso si es sobre mamá. Especialmente si es sobre mamá. Se quedaron abrazados durante mucho tiempo en silencio. Miles sintió como el pequeño cuerpo de ella se relajaba gradualmente, como si un enorme peso se hubiera levantado de sus hombros. Papá. Sí. Gracias por explicarme.
Gracias a ti por confiar en mí. Ella se apartó un poco para mirar el rostro de su padre. Ahora entiendo por qué June dijo que hablar es importante. ¿Ella dijo eso? Sí. Que guardar las cosas tristes por dentro nos pone aún más tristes. Miles sonrió. June tenía razón, como siempre. Es muy sabia. Sí. Y se pondrá feliz cuando le cuente que hablamos de esto. Estoy seguro de que sí. Ella volvió a acurrucarse en el regazo de su papá. Papá. Te amo. Las palabras golpearon a Miles como una ola cálida. Hacía tanto tiempo que no lo decía tan espontáneamente. Yo también te amo, ella. Más que a nada en el mundo. ¿Incluso cuando estoy triste? Especialmente cuando estás triste. Es cuando más necesitas saber que eres amada. Miles contuvo un sollozo, pero una lágrima escapó, rodando por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de alivio y gratitud. Su hija finalmente se estaba liberando de una culpa que nunca debería haber soportado. Y él finalmente estaba presente para ayudarla. Papá. Sí. ¿Podemos hacer esto más seguido? ¿Hablar de cosas importantes? Podemos hacerlo cuando quieras. ¿Y seguirás llegando temprano a casa? Seguiré llegando temprano a casa. ¿Y ya no te esconderás en el trabajo cuando estés triste? Su pregunta tomó a Miles por sorpresa. Ella se había dado cuenta de mucho más de lo que él jamás imaginó. Ya no me esconderé en el trabajo. Si estoy triste, hablaré contigo sobre ello. ¿Promesa? Promesa. Ella sonrió y se acurrucó de nuevo. Me gusta cuando estás realmente aquí. ¿Qué quieres decir? Cuando me miras mientras hablo. Cuando realmente escuchas. Cuando no estás pensando en otras cosas. Miles sintió otro apretón en su corazón. Su hija había aprendido la diferencia entre presencia física y verdadera presencia. Intentaré estar siempre verdaderamente aquí de ahora en adelante. June dijo que ese es el regalo más importante que un padre puede darle a su hijo. ¿June dijo eso? Sí. Dijo que la atención es mejor que cualquier juguete. Miles sonrió. Otra lección de June, transmitida a través de la inocente sabiduría de ella. Pasaron el resto de la tarde en el suelo de la sala, hablando de mamá, de recuerdos felices, de cómo se sentían. Ella compartió historias que recordaba y Miles compartió recuerdos que ella era demasiado joven para rememorar. Cuando María los llamó para cenar, Miles llevó a ella a la mesa en brazos. Papá. Sí. Hoy fue un día muy bueno. ¿Por qué? Porque te conté la cosa que más me preocupaba, y ahora ya no estoy preocupada. Miles le besó la coronilla. También fue un día muy bueno para mí. ¿Por qué? Porque descubrí que mi hija confía en mí lo suficiente como para compartir sus miedos conmigo. Siempre confiaré en ti. Y yo siempre estaré aquí para escuchar. Esa noche, cuando arropó a ella en la cama, Miles se sentó a su lado unos minutos. Papá. Sí. Creo que mamá estaría feliz de ver cómo estamos ahora. ¿Por qué crees eso? Porque nos estamos cuidando el uno al otro. Ella siempre decía que la familia es eso, gente que se cuida. Miles sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de nuevo. Estaría muy orgullosa de nosotros dos. Y de June también. ¿June? Porque nos ayudó a encontrarnos de nuevo. Miles sonrió. Ella tenía razón. June había sido la catalizadora que los ayudó a reconectarse como familia. Tienes razón. Estaría muy agradecida con June. Mañana le voy a contar a June nuestra conversación. Estoy seguro de que se alegrará. Miles besó la frente de ella y se levantó. Buenas noches, princesa. Buenas noches, papá. Te amo. Yo también te amo. Al salir de la habitación, Miles se apoyó contra la pared del pasillo y respiró hondo. Finalmente, estaban reconectando de verdad. No solo pasando tiempo juntos, sino compartiendo miedos, alegrías y recuerdos. Por primera vez desde el accidente, Miles se sentía como un verdadero padre de nuevo.
Y por primera vez en 2 años, ella estaba libre de la culpa que había cargado sola. Su relación, que había sido destrozada por el impacto del accidente, se estaba reconstruyendo pieza por pieza, conversación por conversación, abrazo por abrazo. Y en el centro de todo ello estaba la gentil sabiduría de una señora de la limpieza que les había enseñado a ambos la importancia de escuchar, estar presentes y amar sin miedo. El lunes siguiente, Miles llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Tenía una misión: encontrar a June y tener una conversación que había estado posponiendo durante semanas. Preguntó en recepción por los horarios del personal de limpieza y descubrió que June siempre llegaba a las 6 de la mañana. A las 6:15, bajó al jardín interior, donde supuso que podría encontrarla. June estaba allí, regando las plantas con una pequeña regadera. Cuando vio acercarse a Miles, pareció sorprendida. «Buenos días, señor Stewart. ¿Está todo bien? ¿Algún problema con la limpieza?» «Buenos días, June. No, no hay ningún problema. De hecho, quería hablar con usted». June dejó de regar y pareció nerviosa. «¿Hice algo malo?» «Todo lo contrario. Hizo algo muy bueno». Miles se acercó y se sentó en el banco del jardín, indicándole a June que se sentara también. Ella dudó antes de sentarse en el otro extremo del banco. «June, primero necesito decirle algo. Soy el dueño de esta empresa». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Ustedes?» «Sí, lo soy. Y durante todos estos años, usted ha trabajado aquí, manteniendo este lugar impecable, permaneciendo invisible para casi todos, incluyéndome a mí». June permaneció en silencio, asimilando esta información. «Pero eso cambió estas últimas semanas. Por lo que hizo por mi hija». «Señor, yo no hice nada especial». «June», interrumpió Miles con delicadeza, «usted me despertó». Ella lo miró confundida. «¿Qué quiere decir?» «Usted me devolvió a mi hija. Y al hacerlo, me devolvió a mí también». Miles miró la planta que ella cuidaba con tanto esmero. «Después del accidente que mató a mi esposa y dejó a ella en silla de ruedas, me perdí. Me escondí en mi trabajo, evité a mi hija y construí muros alrededor de mi corazón». June escuchaba en silencio, prestándole la misma atención total que siempre dedicaba a la gente. Ella se estaba ahogando en soledad y yo ni siquiera me daba cuenta. O me daba cuenta, pero no sabía cómo ayudar, así que seguí huyendo. «Usted también estaba sufriendo», dijo June suavemente. «Lo estaba. Pero eso no justifica abandonar a una niña de 5 años que acababa de perder a su madre». Miles se giró para mirar a June directamente. «Entonces apareció usted e hizo algo que yo no pude». «¿Qué?» La escuchó. Realmente la escuchó. Le prestó su atención indivisa a una niña que se sentía invisible. June desvió la mirada, claramente incómoda con el elogio. «Solo hablé con ella». «No, June. Hizo mucho más. Usted la vio. En un mundo donde todos miraban a través de ella, usted la notó como una persona completa, interesante y digna de atención. Cualquiera lo habría hecho». «Eso no es verdad, y usted lo sabe». Ella pasó años siendo ignorada por niñeras, médicos, terapeutas que solo veían la silla de ruedas o la tragedia. Usted vio a la niña». June finalmente encontró la mirada de Miles, lágrimas formándose en sus ojos. «Ella es especial», dijo June simplemente. «Sí, lo es. Y usted la hizo sentir especial. Por primera vez en 2 años, mi hija vuelve a sonreír genuinamente». Miles respiró hondo antes de continuar. «Pero lo más importante, usted me despertó al tipo de padre que estaba siendo. O más bien, no siendo. Usted la quiere mucho». «Sí. Pero el amor sin presencia no significa mucho, ¿verdad? Usted me enseñó eso». June esbozó una tímida sonrisa. «Yo no le enseñé nada. Solo escuché, como mi mamá siempre hacía conmigo». La simplicidad de su respuesta conmovió profundamente a Miles. Su madre la educó bien. Siempre decía, escuchar de verdad es el regalo más valioso que podemos darle a alguien. Tenía razón. Y usted le dio ese regalo a ella cuando yo fallé.
Ambos guardaron silencio unos minutos, solo observando las plantas mecerse suavemente. June, dijo Miles al fin, me gustaría ofrecerle algo. Ella lo miró con curiosidad. Quiero ofrecerle un puesto de asistente ejecutiva. Mucho mejor paga, horario flexible, beneficios completos. La boca de June se abrió. Señor, yo no sé qué decir. Usted merece ser valorada. Merece un trabajo donde sus cualidades sean reconocidas. Pero no tengo experiencia como asistente. Tiene algo mucho más importante que la experiencia técnica. Tiene sabiduría, amabilidad y la capacidad de preocuparse de verdad por la gente. June negó con la cabeza, todavía en shock. Necesito pensarlo. Claro. No tiene que responder ahora. Pero quiero que sepa que la oferta sigue en pie. Miles se levantó para irse, pero June lo llamó. Señor Stewart. Sí. Gracias. Por todo. Por dejarme ser amiga de ella, por esta conversación, por la oferta. Gracias a usted, June. Por salvar a mi familia. Esa misma semana, el miércoles, Miles notó algo extraño. June no estaba en el jardín a la hora del almuerzo. Ella había bajado específicamente para verla, pero regresó decepcionada. No estaba allí, papá. Creo que no vino a trabajar hoy. Miles frunció el ceño. June nunca faltaba un día. En 5 años, no recordaba que hubiera estado ausente. Quizás está enferma, dijo, tratando de tranquilizar a ella. Pero el jueves, June seguía ausente. Y el viernes también. Miles comenzó a preocuparse. Preguntó al supervisor de limpieza, quien solo dijo que June había llamado diciendo que no podría ir por unos días, sin dar detalles. ¿Dejó un número de teléfono, alguna forma de contactarla? Sí, pero solo para emergencias. Considere esto una emergencia. El supervisor dudó, pero finalmente le dio el número. Miles llamó varias veces durante el día, pero nadie respondió. El lunes siguiente, June seguía ausente. Ella estaba visiblemente preocupada. Papá, ¿y si algo le pasó a June? La preocupación en su voz hizo que Miles tomara una decisión. Vamos a averiguar dónde vive. Con ayuda del Departamento de Recursos Humanos, Miles consiguió la dirección de June. Estaba en un barrio modesto, en una casa pequeña con un patio lleno de plantas. Cuando tocaron el timbre, nadie respondió. Miles estaba a punto de rendirse cuando apareció una vecina. ¿Buscan a June? Sí, soy su jefe. No ha venido a trabajar en toda la semana y estamos preocupados. La mujer suspiró. Su madre tuvo una crisis. Lleva una semana en el hospital St. Paul. June no se ha separado de ella. Miles sintió que se le encogía el estómago. June estaba pasando por una crisis, sola, sin ayuda. Gracias por avisarnos. En el auto, ella preguntó, papá, June está bien. Su mamá está enferma en el hospital. ¿Podemos visitarla? Miles miró a su hija por el espejo retrovisor. Estaba genuinamente preocupada por su amiga. ¿Podemos? El hospital St. Paul era un edificio grande e impersonal. En recepción, Miles preguntó por la madre de June, pero le dijeron que solo la familia podía obtener información. Soy el empleador de su hija. Quiero saber cómo puedo ayudar. La recepcionista fue firme, pero una enfermera que pasaba escuchó la conversación. ¿Es usted Miles? June habló de usted. ¿Lo hizo? Mencionó a la niñita, como usted cambió después de que comenzó a prestarle más atención a su hija. Está tan feliz contando esas historias. Miles sintió una oleada de emoción. ¿Cómo está su madre? Es complicado. Neumonía grave. June no se ha ido desde que la ingresamos. Está en la habitación 304. Miles y ella tomaron el ascensor hasta el 3er piso. Cuando llegaron a la habitación 304, vieron a June sentada en una silla junto a la cama donde yacía una anciana conectada a varias máquinas. June se veía diferente. Parecía más delgada, con profundas ojeras, obviamente exhausta. June, llamó Miles suavemente. Ella se giró, sorprendida. Señor Stewart, ¿qué hacen aquí?
Ella se acercó a June en su silla. Nos preocupamos cuando no viniste a trabajar. June se levantó rápidamente. Señor, lo siento mucho, sé que debería haber avisado mejor, pero... June, detente. No tienes que disculparte por cuidar a tu madre. Pero falté al trabajo y... Tenías razón. La familia es lo primero. June lo miró, sorprendida. ¿Cómo está ella?, preguntó Miles, señalando a la mujer en la cama. Está mejorando, gracias a Dios. Los médicos dicen que se recuperará, pero llevará tiempo. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que comiste o dormiste? June desvió la mirada. Estoy bien. No lo estás. Estás agotada. Miles examinó la habitación, un espacio privado básico en un hospital público, con equipamiento simple. June, quiero trasladar a tu madre a una habitación mejor, con un equipo médico completo, los mejores doctores disponibles. Señor, no puedo aceptar eso. Tú cuidaste de mi hija. Ahora yo cuidaré de ti. Pero es tan caro. June, interrumpió Miles, me devolviste a mi hija. No hay precio para eso. June comenzó a llorar. Yo no hice nada especial. Sí, lo hiciste. Ahora déjame corresponderte. Miles salió de la habitación y regresó media hora después con un equipo médico privado. En 2 horas, la madre de June estaba instalada en una habitación privada con enfermería las 24 horas y los mejores neumólogos de la ciudad. June, ahora vas a ir a casa a descansar, dijo Miles. No puedo dejarla sola. No estará sola. Hay enfermeras aquí todo el tiempo. Necesitas dormir. Pero... Sin peros. Haré que un conductor te lleve a casa. Y no quiero verte de regreso aquí hasta mañana por la tarde, después de que hayas dormido y comido adecuadamente. June miró a Miles con lágrimas en los ojos. ¿Por qué hace esto? Porque me enseñaste que cuidar a las personas que importan es lo que realmente cuenta en la vida. Miles se arrodilló frente a ella. ¿Quieres decirle algo a June? Ella abrió los brazos para un abrazo. June se inclinó y se abrazaron fuerte. June, espero que tu mamá se mejore pronto. Gracias, corazón. Y cuando lo haga, ¿puedes volver a almorzar conmigo en el jardín? June sonrió entre lágrimas. Claro que puedo. Mientras esperaban al conductor, Miles se quedó junto a June en el pasillo del hospital. June. Sí. Quiero que te tomes unos días libres para cuidar a tu mamá. Con goce de sueldo, por supuesto. June lo miró sorprendida. Señor, no puedo aceptar. Sí, puedes. Tu mamá te necesita ahora. Pero acabo de aceptar el puesto de asistente. Seguirás siendo mi asistente. Cuando tu mamá esté mejor, regresas. Hasta entonces, concéntrate enteramente en ella. June comenzó a llorar de nuevo. Gracias. Muchas gracias. No sé cómo podré pagarle su amabilidad. Ya lo hiciste. Salvaste a mi familia. Cuando llegó el conductor, June se despidió y subió al auto. Miles y ella se quedaron en el hospital 1 hora más, visitando a la madre de June. Papá, dijo ella de camino a casa, lo que hiciste fue muy bonito. ¿Por qué? Porque June siempre está cuidando a todos. Es bueno que alguien la cuide a ella también. Miles miró a su hija por el espejo retrovisor. Con solo 5 años, ya entendía la importancia de la reciprocidad en las relaciones. Tienes razón. ¿Y papá? Sí. Creo que June es una persona muy especial para nosotros. ¿Cómo así? Porque nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Y ahora la estamos ayudando a ella. Miles sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hija había descubierto algo importante sobre la gratitud y la reciprocidad en las relaciones. Tienes razón, princesa. Es muy especial para nosotros. ¿Y cuando la mamá de June se mejore, seguiremos siendo amigos de ella? Claro que sí. Ella sonrió, contenta. Me gusta tener una amiga como June. A Miles también le gustaba. Mucho. Durante los días siguientes, Miles visitó a June y a su madre en el hospital todas las tardes.
Llevaba a ella siempre que era posible, y la niñita charlaba con June sobre el jardín de la empresa, sobre los libros que estaba leyendo, sobre lo que pasaba en casa. June dedicaba todo su tiempo a su madre, sin tener que preocuparse por el trabajo. Miles se había asegurado de que tuviera total libertad para cuidar de su familia. La madre de June respondía bien al tratamiento, los médicos eran optimistas sobre su total recuperación. Mientras tanto, Miles seguía llegando temprano a casa, priorizando a ella, siendo el padre presente que June le había ayudado a ser. La vida encontró un nuevo equilibrio, un equilibrio construido sobre la gratitud, el amor y la comprensión de que las personas más importantes no siempre son las que ocupan los puestos más altos, sino aquellas que tocan nuestros corazones cuando más lo necesitamos. June había entrado en sus vidas como una señora de la limpieza invisible, ahora era una amiga querida y atesorada. El viernes por la mañana, Miles recibió una llamada telefónica que había estado anticipando durante 2 semanas. «¿Señor Stewart? Soy June». «June, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu madre?» «Estamos bien las dos, gracias. Llamo con buenas noticias. Mi mamá fue dada de alta ayer». Miles sintió un alivio genuino. «¡Qué maravillosa noticia! ¿Cómo se siente ella?» «Mucho mejor. Los médicos dijeron que su recuperación fue excelente. Todavía necesita algunos cuidados en casa, pero lo peor ya pasó». «¿Y tú, cómo te sientes?» «Aliviada. Y muy agradecida por todo lo que hizo por nosotras». Miles sonrió al otro lado de la línea. «Me alegro de que esté bien. Y June, no te preocupes por volver al trabajo. Tómate todo el tiempo que necesites». «Gracias, señor. No tiene idea de cuánto significa eso para mí». Cuando colgó, Miles fue a la sala donde ella estaba trabajando en un rompecabezas. «Ella, tengo buenas noticias». Ella levantó los ojos, curiosa. «¿Qué?» «La mamá de June fue dada de alta del hospital. Ya está en casa». El rostro de ella se iluminó. «¿De verdad? ¿Está bien?» «Está bien. Está totalmente recuperada». Ella aplaudió, emocionada. «¡Qué bueno!». Estaba preocupada. Miles se sentó junto a su hija. «¿Qué tal si vamos a visitarlas este fin de semana? Estoy seguro de que a June le encantaría vernos». «¿De verdad?» «Claro. Puedes llevarle el dibujo que hiciste para ella». Ella había pasado toda la semana trabajando en un dibujo especial para June. Era una hoja grande de papel con flores coloridas, ella y June en el jardín de la empresa, y palabras escritas con letras cuidadosas. «Terminaré de colorearlo hoy», dijo, emocionada. Durante el resto del viernes, ella trabajó diligentemente en el dibujo. Se tomó su tiempo en cada detalle, los colores de las flores, la forma de las hojas, las sonrisas en sus rostros. En la parte superior, con letras brillantes, escribió: «Para mi amiga June. Gracias por todo». Y debajo, con una letra más simple pero llena de afecto, añadió: «Estaba segura de que tu mamá se mejoraría. Nadie nunca se preocupó por mí como tú». Miles la observaba, asombrado por su dedicación. Estaba claro que ese regalo venía directamente de su corazón. El sábado por la tarde, Miles y ella llegaron a la modesta casa de June. Era una casa pequeña pero bien cuidada, con un jardín delantero lleno de plantas coloridas, rosas, margaritas, pequeños girasoles y varias otras flores que ella no reconoció. «Mira todas esas flores, papá», observó ella mientras Miles estacionaba. «A June realmente le gustan las plantas. Es como el jardín de la empresa, pero aún más bonito. Sí que tiene un talento especial». Tocaron el timbre y June apareció, sonriente. Se veía completamente diferente de cuando la vieron por última vez en el hospital, descansada, saludable, ya no con las ojeras de preocupación. Llevaba una blusa floreada y un delantal, y sus ojos brillaban de felicidad. «Miles, ella. ¡Qué maravillosa sorpresa!». June se agachó para abrazar a ella, quien le devolvió el abrazo con entusiasmo. «June, te extrañé mucho». «Yo también te extrañé, corazón. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va la escuela?» «Estoy bien. Tengo una sorpresa para ti». «¿Una sorpresa?
¡Qué emoción! June los hizo pasar. La casa era pequeña pero acogedora, amueblada con piezas sencillas de madera, cortinas florales y muchas plantas en diversos rincones, algunas en macetas en el suelo, otras colgando cerca de las ventanas, creando un ambiente fresco y acogedor. Tu casa es encantadora, Jun, comentó Miles. Gracias. Es simple, pero es nuestro hogar. En la sala, una anciana de cabello blanco estaba sentada en un cómodo sillón, tejiendo una manta de color azul claro. Cuando los vio, su rostro se iluminó con una cálida sonrisa. Mamá, estos son los amigos de los que tanto te he hablado, Miles y ella. La anciana dejó su tejido a un lado y se levantó lentamente, todavía un poco frágil pero visiblemente recuperada. Así que tú eres la niñita especial de la que mi hija no para de hablar, dijo, mirando a ella con amabilidad. Ella se sonrojó un poco, pero le devolvió la sonrisa. Hola, señor. Puedes llamarme abuela Rose, dijo ella. Todos lo hacen. Y tú debes ser Miles, continuó, mirándolo. June me contó cómo nos cuidaste en el hospital. No tengo palabras para agradecer tu amabilidad. Miles se acercó y saludó a la mujer con respeto. Fue lo menos que podía hacer, abuela Rose. June cuidó también de mi hija. Siempre ha sido así, dijo la abuela Rose con orgullo. Desde pequeña, siempre cuidando a los demás. Trayendo gatitos heridos a casa, ayudando a los vecinos mayores, escuchando los problemas de todos. Siempre supe que tenía un corazón especial. June se sonrojó ante el elogio. Mamá, no es necesario compartir esas historias. Debo hacerlo. Merecen saber qué clase de persona eres. Miles sonrió. Eso explicaba perfectamente la personalidad afectuosa de June. June, dijo ella, sacando un papel doblado de su mochila. Traje eso que te prometí. Oh, sí, la sorpresa. Estoy tan curiosa. Ella le entregó el dibujo cuidadosamente doblado. June lo abrió lentamente, y cuando vio lo que había dentro, sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Era un dibujo colorido y detallado de ella y ella en el jardín de la empresa, rodeadas de flores y plantas. Ella había dibujado incluso las macetas específicas cerca del banco, con pequeños detalles como pájaros volando y mariposas. En la parte superior, con letras brillantes y prolijas, decía, pequeña pero llena de sinceridad, ella había escrito las palabras que más tocaron el corazón de June. June apretó el dibujo contra su pecho, claramente abrumada, las lágrimas rodando por sus mejillas. Este es el regalo más hermoso que he recibido en mi vida. ¿De verdad te gusta? Me tomó toda la semana terminarlo. Amo cada detalle. Mira, incluso dibujaste las pequeñas margaritas en la esquina. Y estas palabras son tan especiales. La abuela Rose estiró el cuello para ver el dibujo, curiosa. ¿Puedo ver, querida? June se lo mostró a su madre, quien lo examinó de cerca y sonrió con ternura. ¡Qué talento! ¡Y qué palabras tan conmovedoras! Esta niña tiene un corazón muy dulce. Ella es realmente especial, dijo June, todavía visiblemente emocionada. Trajo tanta luz a mi vida. Miles observaba la escena, sintiendo cómo su corazón se ensanchaba. Su hija tenía una habilidad natural para llegar al corazón de las personas con su sinceridad y afecto. June, dijo suavemente, quiero que sepas que puedes quedarte con tu mamá todo el tiempo que necesites. Vuelve al trabajo cuando estés lista, cuando te sientas completamente preparada. No hay ninguna prisa. Señor, ya ha hecho tanto por nosotras. Esto no se trata de hacer favores, June. Se trata de cuidar a las personas que nos importan. La abuela Rose miró a Miles con admiración y gratitud. Es usted un muy buen hombre. Mi hija tuvo suerte de conocerlo. En realidad, el afortunado fui yo. June me enseñó algunas lecciones muy importantes sobre ser padre. Pasaron toda la tarde conversando en aquella acogedora sala. La abuela Rose compartió historias de la infancia de June, cómo traía a casa animales heridos, cómo ayudaba a los niños más pequeños en la escuela, cómo siempre compartía sus juguetes y dulces con quienes los necesitaban. Una vez, recordó la abuela Rose con una risa, June trajo a casa un perro que encontró cojeando en la calle.
Era más grande que ella, pero insistió en cuidarlo hasta que su pata sanó. ¿Qué pasó con el perro?, preguntó ella, intrigada. Se quedó con nosotras durante 2 años. Fue el perro más dulce y agradecido que he visto. June les mostró el jardín trasero, que era aún más impresionante que el delantero. Había un pequeño huerto con tomates, lechugas y hierbas, además de canteros de flores dispuestos con diferentes tipos de flores. ¿Dónde aprendiste a cuidar tan bien las plantas?, preguntó Miles, admirado. De mi mamá, respondió June. Ella siempre decía que las plantas son como las personas, necesitan atención, afecto y paciencia para florecer. Es una filosofía hermosa. Y cierta, añadió la abuela Rose. Siempre le enseñé a June que todo en la vida crece mejor cuando se le da amor. Ella pasó gran parte de la tarde explorando el patio, paseando en su silla por los estrechos senderos entre los canteros de flores y preguntando los nombres de cada planta. June le explicó pacientemente todas, cuáles necesitaban más sol, cuáles más agua, cómo lidiar con las plagas. June, ¿puedes enseñarme a hacer un jardín en casa? Claro. La próxima vez que nos veamos, te traeré algunas plántulas para que las plantes en tu jardín. ¿En serio? ¿Cuáles? ¿Qué tal unas margaritas? Son fáciles de cuidar y florecen casi todo el año. Me encantaría. Papá, ¿puedo hacer un cantero de flores? Miles sonrió ante la emoción de su hija. Claro. Reservaremos un lugar especial en nuestro jardín. Al acercarse la noche, Miles se dio cuenta de que necesitaban irse, pero antes de despedirse, tuvo una idea. June, ¿les gustaría a usted y a la abuela Rose venir a almorzar a nuestra casa mañana? Es domingo y podemos preparar algo especial. June miró a su madre, quien asintió animadoramente. Sería maravilloso, pero no queremos imponer. No es ninguna imposición. Estaremos encantados de tenerlas. Entonces aceptamos. Gracias por la invitación. El domingo, June y la abuela Rose llegaron a casa de Miles al mediodía. Ella las esperaba en la puerta, con su vestido de domingo y sosteniendo una pequeña flor que había recogido de su jardín. June, abuela Rose, bienvenidas a nuestra casa. Miles había preparado un almuerzo especial, lasaña, ensalada, pan de ajo y el postre favorito de ella, budín de caramelo. Durante el almuerzo, la conversación fluyó fácilmente. Ella habló de la escuela, del libro que estaba leyendo, de los dibujos que le gustaría hacer. June y la abuela Rose compartieron historias divertidas y recuerdos cálidos. June, dijo ella en medio de la comida, ¿puedo presentarte a alguien? Claro, corazón. Ella fue a buscar una muñeca a la sala y la trajo a la mesa. Esta es Clara. Es mi mejor muñeca amiga. Clara, esta es June, mi mejor amiga de verdad. June sonrió, conmovida por la simple sinceridad de la presentación. Es un placer conocerte, Clara. Eres muy bonita. ¿Le gustas?, dijo ella, haciendo que la muñeca saludara. Y a mí también me gustas mucho. June es mi amiga, continuó ella, mirando a la abuela Rose. Y la quiero mucho. Las simples palabras resonaron alrededor de la mesa, llenas de un afecto genuino que conmovió a todos. Para el postre, mientras disfrutaban del budín, la abuela Rose contó historias de su juventud, cómo conoció a su esposo, cómo crió a June sola después de que él falleció. La vida no siempre es fácil, dijo, pero cuando tenemos personas que se preocupan por nosotros, todo se siente más ligero. Miles miró alrededor de la mesa, ella riendo de una historia que June contaba, la abuela Rose sonriendo amablemente, los ojos de June brillando de felicidad. Era una escena tan simple, pero tan llena de significado. Se levantó discretamente para tomar una botella de jugo del refrigerador. Cuando regresó, sirvió para todos y levantó su copa. Me gustaría proponer un brindis, dijo suavemente. Todos levantaron sus copas, ella con jugo de uva, los demás con agua con gas. Por las nuevas familias, dijo Miles, mirando a cada persona alrededor de la mesa. Aquellas que la vida une a través del corazón. El brindis fue simple pero cargado de emoción. June sonrió, visiblemente conmovida, y ella aplaudió suavemente. ¿Qué significa eso, papá?, preguntó ella.
Significa que a veces las personas más especiales llegan a nuestras vidas de maneras inesperadas. Y la familia no es solo con quien nacemos, sino quien elige quedarse con nosotros. June tocó discretamente su bolso, donde aún guardaba el primer dibujo que ella le había dado, doblado como un recuerdo que llevaba a todas partes, recordándole que había personas que se preocupaban por ella. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Por verme cuando era invisible, por incluirme, por demostrarme que importo. Siempre has importado, dijo ella con la honestidad de una niña. Solo necesitabas que alguien te lo dijera. Cuando June y la abuela Rose se fueron más tarde esa tarde, todos se despidieron cálidamente, prometiendo volver a verse pronto. June, dijo Miles en la puerta. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Y por dejarnos ser parte de tu vida también. Gracias a usted, respondió June, por demostrarme que la amabilidad es real. Esa noche, después de que ella se durmiera, Miles reflexionó sobre cuánto había cambiado la vida. Hacía unos meses, él era un hombre perdido, enterrado en el trabajo, distante de su hija. June era una señora de la limpieza invisible, ignorada por todos. Ahora, se habían convertido en una especie de familia extendida, no de sangre, sino por el afecto, por elegir cuidarse mutuamente. Y todo había comenzado con algo tan simple, una mujer amable que compartió la mitad de su almuerzo con una niña solitaria y escuchó de verdad lo que tenía que decir. Escucharlo había cambiado todo. Cuando alguien es genuinamente escuchado, se forma un vínculo que ni siquiera el tiempo puede borrar. A veces, todo lo que se necesita es un pequeño gesto, como compartir medio sándwich, para demostrarle a alguien, importas. Te veo. June había entrado en sus vidas como una persona invisible, ahora era una parte esencial de todo lo que verdaderamente importaba. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta porque ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas.